¿Cuántas veces le han llevado a juicio? Alrededor de 90, unas 90 veces. Fueron 150 sumarios y juicio creo que fueron entre 80 y 90. ¿Por qué delitos? Todos por pertenecer, bueno, y por el ser el responsable político de los grapos, de los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre. ¿Y cuál es su condena? La condena creo que fueron, bueno, son los 30 años, que es el máximo, pero creo que salieron 1.300, 1.400 años de condena, y fueron 150 sumarios, o sea, todo lo que hicieron los grupos de resistencia durante esos 2 años. Como responsable del Grapo, era responsable de todas las acciones. Sí, sí. ¿Era y es? No, en la actualidad yo soy un preso y punto. Yo en el momento en que entro en la cárcel soy simplemente un militante de los grapos que está preso. En la calle sí, en la calle yo era el responsable político de los grapos y las acciones que se llevaban a cabo, como en toda organización militar, había un organismo, el Comando Central, que era el que decidía lo que hacer y lo que no hacer, o sea, que ahí no había ninguna... Se discutía, se hablaba y se llegaba a una determinación, se tomaba el acuerdo, se ponía en práctica y, o sea, y claro, efectivamente, yo nunca he rechazado mi responsabilidad en eso, ni mucho menos. ¿Pero usted participó activamente en algún momento? No, en ninguna acción armada de los grapos he participado. Activamente en el sentido, quiero decir, de ir al hecho. No, yo era responsable político, no tenía por qué ir. ¿No? ¿Cuándo nacen los grapos y por qué? Los grapos nacen en el 75, cuando iban a asesinar a 3 militantes de FRAP y 2 militantes de ETA. Y en aquella época, pues cuando anuncian que van a fusilarlo y cuando efectivamente se va viendo en la prensa que van a asesinarlo, o sea, que lo van a matar, nosotros observamos que hay una especie de repliegue, más que repliegue, de esconderse del resto de las organizaciones de izquierdas que había, desde el Partido Comunista hasta el último. Se meten debajo de la cama, desaparecen prácticamente. Hay miedo, y hay miedo en la población. Hombre, claro, el régimen va a asesinar, o sea, va a llevar a gente al paredón y las va a fusilar. Entonces hay un retroceso, hay miedo, hay terror. Nosotros pensamos, el Partido Comunista de España Reconstituido, que en esa circunstancia había que tomar una decisión. Algunos militantes del Partido Comunista de España Reconstituido, que había que tomar una decisión, que aquello no podía. O hacíamos las maletas y nos íbamos a casa. Pero al terror había que contestarle, no podíamos quedarnos quietos y cruzados de brazos. Entonces unos cuantos militantes, 2 o 3 del partido, se toman la decisión de crear una organización armada para contestar a aquel crimen. Y se lleva a cabo en el momento ese, claro está, quedan automáticamente separados de forma orgánica del partido. Se les dice bien. Nosotros apoyamos con los medios que podamos, en el sentido de si os hace falta personas y tal, los que quieran militar en la organización armada, si ellos lo piden, pasarán. Pero nada más, claro. Entonces, esta serie de personas constituyen el grupo armado y llevan a cabo la primera acción después del fusilamiento, después del asesinato de estos 5 hombres, en Madrid, el 1 de octubre. Y de ahí surge el nombre de Grapo, Grupo de Resistencia Antifascista 1 de octubre. Y se ejecutan a unos policías, en contestación a los asesinatos del Estado fascista. ¿Cuántos secuestros y atentados tienen los Grapo? No lo sé, no lo recuerdo yo, la cantidad, no la recuerdo. No lo recuerdo. Hombre, el secuestro o detenciones, están las de Oriol y Villascusa, que fueron las primeras, y prácticamente esta última. Se ha cobrado el impuesto revolucionario a una serie de capitalistas. No lo sé a quiénes, porque yo he estado aquí dentro y no lo sé. O sea, lo que sé es lo que leo por la prensa, ¿no? ¿Y cuántas muertes?
No la sé, a mí me acusaron de unas 27 o 28. ¿Cuántos militantes del Grapo han muerto? Mucho. 20, no lo sé fijo, no sé ahora el número así exacto. Pero han muerto en muchos sitios, han muerto en la calle asesinados por la policía. Hay 2 que fueron asesinados en Francia por el GAL, cuando tenía otra máscara, cuando se llamaba de otra forma, cuando estaba la UCD. El GAL existía desde antes, claro. El GAL es el mismo aparato franquista que sigue funcionando hasta nuestros días. La policía sigue siendo los mismos y el poder económico está en manos de los mismos. Y esos 2 fueron asesinados en Francia, pues por lo que antes era el GAL, con otro nombre, Martínez Izaguirre y otro compañero, fueron asesinados en Francia. Otros han muerto en huelga de hambre, 2 han muerto en huelga de hambre en las cárceles, otros han sido asesinados en la calle. Martín Luna es asesinado en la calle precisamente cuando los Grapos, por su cuenta y sin pedir nada a cambio, han decretado un alto el fuego incondicional al gobierno, a raíz de la subida de los socialistas al poder, al gobierno. Y la contestación inmediata es el asesinato de Martín Luna en Barcelona. Y digo asesinato además, no solamente porque es así, sino que incluso fueron juzgados los policías, ¿no? No les ocurrió nada, como comprenderás. Simplemente que le echaron una regañina, pero vamos, que fue asesinado. Y eso cuando se le estaba ofreciendo un alto el fuego al gobierno socialista. Y no se le pedía nada a cambio, solamente que cumplieran su palabra. No le pedíamos nada, simplemente que cumplieran su palabra. Habían dicho que iban a acabar con el paro, que iban a crear no sé cuántos puestos de trabajo, que nos iban a sacar de la OTAN. Parece chiste, pero lo dijo. E incluso que iban a entablar conversaciones con las organizaciones armadas. Y dijo esa palabra, organizaciones armadas, no dijo terroristas. ¿Ustedes nunca han negociado? Hubo un momento en que nos llegaron unos enviados del gobierno. ¿De qué gobierno? Del gobierno socialista, para ver si querían hablar, a ver si se llegaba a un acuerdo y tal. Nosotros le planteamos muy claramente que no había tira y afloja, que había unas cosas muy concretas, nosotros no íbamos a pedir nada extraordinario, simplemente la legalización del partido, o sea que el partido pudiera actuar libremente en la calle, cosa que hasta ahora no ha podido hacer. El Partido Comunista de España reconstituido tiene que seguir en la ilegalidad, en la clandestinidad. Se le pedía eso, no, se le exigía eso y la salida paulatina de los presos a la calle. Pues se le daba un tiempo prudencial para que ellos hicieran lo que tuvieran que hacer para ir soltando. Al parecer, en principio, les pareció bien. Nos dijeron que sí, que aquello podía ser aceptable. Tuvimos 2 o 3 entrevistas y de golpe y porrazo dejaron de aparecer. A mí uno de ellos me visitó en los calabozos de la Audiencia Nacional, en uno de los juicios a los que yo iba, y personalmente se disculpó, dijo que sentía vergüenza de lo que había ocurrido, pero que parece ser que por arriba, él indicó instancias militares, habían dicho que no interesaba llegar a acuerdo de ninguno y que se cortaran las conversaciones inmediatamente. Y eso fue lo que ocurrió. Nosotros, bueno. Y hoy en día, desde luego, el cariz que tiene el gobierno, el sistema entero, no es el de llegar a acuerdos ni el de entrar en conversaciones. Y eso se ve en todo, no con nosotros, no con las organizaciones armadas, eso se ve con los mismos obreros. Hasta que no le envían una muy gorda, nos reculan un poco, claro, a la espera de que se calmen y para pegarle esta casa luego, como ha ocurrido con Astillero. Usted sigue pensando lo mismo que cuando entró en la cárcel, ¿no? Prácticamente igual, básicamente igual, claro. Eso es evidente. ¿Quién es usted? Pues yo soy un hijo de una mujer que trabajaba de cocinera en una casa de gente rica y mi padre era un oficinista en unos almacenes de alpargatas al por mayor. Mis estudios han sido muy normalitos, a los 15 años tuve que empezar a trabajar y todas aquellas ideas que había sacado en los libros sobre la injusticia y tal, al leer por ejemplo un Víctor Hugo, Los Miserables de Víctor Hugo o algo así,
pues lo empecé a sentir en mis carnes y a verlo. Aparte que ya lo veía en mi casa, ¿no? En mi casa no había ¿Pero mucho dónde dinero. se educó usted? Yo me eduqué en lo que era entonces el sitio donde podíamos ir los hijos de todos los pobres. Era la escuela de La Salle, en Cádiz, que eran los hermanos estos del Bavero. ¿Y usted fue capillita? No, yo, una cosa, capillita. A nosotros, a todos, bueno, a ti también creo, nos educaron pues con una cultura muy concreta. Allí nos estaban todos los días, yo creo que de las 8 horas que nos llevábamos en el colegio, pues 7 horas 90 minutos eran para rezo, etcétera, etcétera. Pero te están machacando constantemente. Un niño que le están machacando constantemente con eso, pues lo va recibiendo y lo va asimilando. Yo lo asimilé todo aquello y lo defendía, porque es lo que creo, lo defiendo. Y yo defendía las ideas, aquellas que me habían metido. Las creía justas, las creía correctas. Y Las ideas de Cristo. las ideas de Cristo, las ideas del cristianismo, las ideas que me habían metido en la cabeza. Hasta que llegó un momento en que empezaron a haber problemas. Empezaron a haber problemas porque la realidad empezaba a chocar con aquellas cosas que me estaban diciendo los frailes. Incluso en un momento dado, hay una anécdota que si quieres te la cuento, que me ocurre, que es muy curiosa. Y es que, pues efectivamente, yo una de las mañanas, como hacíamos mucho de los chavalillos, pues íbamos a la capillita a rezar al Cristo antes de bajar al recreo, ¿no? Y yo estoy allí delante de un Cristo enorme, que había una cruz, estaba allí, y tal. Y cuál es mi sorpresa cuando yo veo que la cara del Cristo aquel se mueve. Hostia, ¿qué pasa aquí? Yo estaba asustado. Entonces yo ahí inmediatamente acudo a los hermanitos y tal, me llega ahí el director del colegio y me dice, eso es Dios que quiere hablar contigo y tal, eso manténlo en secreto, no se lo digas a nadie, es una cosa entre él y tú. Yo iba asustado. ¿Y el Cristo se movía? La cara del Cristo se movía, yo veía que hacía cosas extrañas con la cara. Se movía de una forma un poco extraña, rara, pero se movía. Los ojos. Los ojos, la boca, la nariz, el cachete, se movía. Pero de pronto me di cuenta de que allí pasa algo raro cuando llego a mi casa. Entonces se iba mucho la luz, era la época de los cortes de luz. Yo nazco en el 42, eso puede ocurrir por el 54, 55. Pues como tantas veces pues se va la luz y allí teníamos el reverbero en la mesa. Yo estaba allí haciendo mi tarea al día siguiente y con el reverbero. Y una de las veces que levanto la cabeza, el cuadro que está enfrente, que era creo que la campana de Huesca, una especie de reproducción que había allí, pues los muñequitos aquellos también se empiezan a mover. Y ya aquello no me parecía tan santo. Entonces empiezo a mirar y veo que coincide la vertical del reverbero con el muñequito que cae en esa vertical, que es el que se mueve, los demás están quietos. Entonces me doy cuenta de que es el aire caliente ese que despide el reverbero lo que hace que reverbere el aire y se mueva la figurita. Al día siguiente me fui a la capillita y debajo del Cristo había unos velones enormes. Hice la misma operación de moverme y por donde coincidía la vertical de la llamita de la vela, era la parte que se movía. Y aquello me hizo ya, que esto que parece un chiste, una anécdota simpática y tal, me hizo preguntarme cosas más serias. Dije, si aquí me han engañado, en más cosas me han podido engañar, José María. Y entonces empecé a hacerme ya más preguntas, más serias. Y empecé a dejar de creer, está claro. Empecé a dejar de creer. Su primer arma política fue el teatro. Sí. Y después la pintura. Sí, a mí me gustaba mucho dibujar, pintar. En realidad, cuando más he pintado ha sido estando aquí en la cárcel. Y ha hecho exposiciones. Sí, he hecho varias exposiciones. Hay algunas que fueron prohibidas y secuestradas por la policía. Señor Sánchez Cazas, ¿cuándo la paz? La paz solamente puede venir cuando haya una situación justa, una situación de justicia. Cuando haya una situación justa podrá haber paz. La paz no puede haberla mientras que haya una situación injusta. Puede haber un paréntesis. Puede haber un me aguanto porque no puedo hacer nada y entonces me estás machacando y estaré aquí aguantado. Pero en el momento en que pueda levantar la mano, te atizaré y me defenderé, claro.
Porque una situación injusta nadie aguanta. Pero ¿a cambio de qué dejaría el GRAP la lucha armada? ¿A cambio de qué? A cambio de que los gobiernos hicieran una política obrera justa, de que todas esas grandes frases y tal que prometieron fueran realidad, de que salieran los presos de las cárceles, de que hubiera una situación más justa y donde se pudiera hablar y expresarse sin necesidad de que llegara la policía y te mandara a callar, o que tú mismo, y que es peor, te autocensure por miedo a lo que te pueda ocurrir, porque hoy eso ocurre y tú lo tienes que saber. ¿Personalmente no está cansado de la lucha? No, si estuviera cansado, pues ahora hubiera cogido, me hubiera ido allí, hubiera dicho, oiga, que estoy cansado y que quiero ya salir de aquí como sea. No lo hago, aquí sigo. ¿Ha llorado alguna vez por las víctimas? No, llorar no he llorado. Tampoco me ha alegrado, indiscutiblemente. Tampoco me ha alegrado. Es un trabajo, una acción que hay que llevar a cabo por unas cuestiones de tipo político y punto. Pero ni me ha alegrado ni tampoco he llorado. ¿Pero no cree que el amor llega más hondo que el terror? Nosotros, si lo del terror... Me refiero a todos los terrores, ¿no? El amor llega más lejos que el terror. Sí, puede ser, pero vamos, la frase no me dice mucho. Lo que sí quiero contestarte a eso del terror, nosotros no creamos el terror. El terror lo crea el Estado. El terror lo crean los medios de comunicación. Los medios de comunicación crean el terror, crean psicosis en la población. Por ejemplo, toda esa campaña que se hace en torno a los presos, en general, no hablo de nosotros ya, sino al preso, como si fuera una fiera. Que aquí en Sevilla parece ser que ha habido incluso, lo decía la prensa, que había una especie de psicosis, porque empezaron a sacar un programa, creo que se llama el Búscalo, no sé qué, algo de esto, un programa para policíacos, Se Busca ese. Empezaron a hablar de una especie de asesino en serie, eso tan peliculero y tal, que había en Sevilla y que mataba a la gente por las esquinas y tal. Empezaba a haber una especie de psicosis que podía terminar en que mañana la gente creyera reconocer el retrato robot ese que le han dado en la televisión, el uno que iba pasando por la calle, y lo machaquen vivo y lo aplasten como la película aquella de M, el bandido de Düsseldorf. Igual. Esos crean el terror, esos crean la psicosis de terror. ¿Y el Estado? ¿Quién puede utilizar más el terror? ¿Quién puede imponer más el terror sino el propio Estado, que es el que tiene el poder para imponerlo y para hacerlo, y para llevarlo a cabo, que tiene toda la fuerza? Yo no he visto hasta ahora, es curioso, la policía está al servicio del pueblo, las fuerzas de orden están al servicio del pueblo, pero yo hasta ahora no he visto a la policía cargar contra los empresarios que mandan al paro a la gente. Hasta ahora los he visto cargar contra los obreros que protestaban por ese paro.